entrando? Entró. Ok, sí, ya veo. Pues bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. Hoy tendremos nuestra conferencia Carranza y Obregón, impartida por el doctor Ignacio Almada. Vamos a darle la palabra al doctor García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Yasmín. Muy brevemente, amigos, amigas de la Academia Mexicana de la Historia, pues efectivamente hoy concluimos un ciclo que tuvo 4 conferencias sobre Carranza y los otros líderes de la Revolución Mexicana. Esto vinculado al centenario del asesinato de Venustiano Carranza, que tuvo lugar el 21 de mayo de 1920 en la Sierra de Puebla. Y bueno, consideramos en la academia que una de las mejores formas de recordar ese acontecimiento
fue ver a Carranza en comparación, en relación con otros líderes importantes de la Revolución Mexicana. No creo recordar el orden, pero pudiera ser que sí. Primero fue con con Madero, con Francisco I. Madero. Luego fue con Emiliano Zapata, perdón, déjenme ser más claro. Francisco I. Madero fue con la doctora Josefina MacGregor, de la UNAM. Emiliano Zapata la impartió Felipe Ávila, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, director de ese instituto. La semana pasada tuvimos a Carranza y Villa, la conferencia la impartió Guadalupe Villa, del Instituto Mora, y hoy tenemos pues al experto no solamente en Obregón, al experto yo diría en la Revolución Mexicana en Sonora, y tal vez el experto muy probablemente en la historia de Sonora de siglos XIX y XX, que se empieza a sonreír de manera humilde, pero yo sé que es verdad lo que estoy diciendo. El doctor Ignacio Almada obtuvo su doctorado. Primero que todo, había estudiado medicina, es médico. Después se hizo historiador, estudió en el Colegio de México. Luego se fue a su natal Sonora como investigador del Colegio Sonorense, del que llegó a ser presidente. Y bueno, tiene muchas publicaciones sobre Sonora, sobre, repito, siglos XIX y XX, incluso una síntesis de la historia de Sonora, pero Ignacio Almada no se limitó a quedarse en Sonora, fue invitado a ser miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, y en tal carácter se le invitó, obviamente, a participar hoy. De hecho, déjenme ver, sí, es el único de casa en este ciclo, el único miembro de la academia, así que para mí pues es un doble honor presentarlo. Voy a decir una cosa que a lo mejor al doctor Almada, Nacho iba a decir, no le parece muy representativo, pero para mí dice mucho. Seguramente ustedes saben que el analista político, el historiador Héctor Aguilar Camín, pues saltó a la fama con un libro sobre la frontera nómada, sobre Sonora en la Revolución Mexicana. Bueno, pues para que vean ustedes los conocimientos del doctor Almada, la deuda que le tiene en cuanto a conocimientos Héctor Aguilar Camín, le dedicó ese libro al doctor Almada. Sé que es un dato anecdótico, pero para mí muy revelador. Héctor Aguilar Camín reconoce con esa dedicatoria pues la sabiduría y la deuda que todos, no solamente él, que todos los que nos dedicamos a la revolución tenemos con Ignacio Almada para las cuestiones de Sonora. Sin más preámbulos, amigos, amigas, los dejo con el doctor Ignacio Almada, con Álvaro Obregón y con Venustiano Carranza. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Javier. Perdón, ¿Perdón? Para que no haya interferencias, pero aquí voy a estar. Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Mexicana de la Historia, al doctor Javier García Diego, que coordina este ciclo, y a todo el equipo, a Yasmín Jimeno y a todo su equipo que hacen posible esta transmisión. También quiero agradecer el apoyo del archivo Calles Torreblanca para el carrusel de fotos que va a estar girando a la vista, y que me hicieron el gran favor de prestarme esas fotos, como también de Fernando Herrera en cuanto a las fotos de Carranza en Hermosillo. Fernando es fotógrafo aquí en Hermosillo, y también el archivo María Tapia de Obregón, que tiene a su cargo el doctor Joaquín Robles Linares, y su equipo también me facilitaron otras fotos del general Obregón que ustedes, que todos vamos a apreciar y a ver. Entonces, pues agradezco mucho como miembro de número de la academia, ocupando el asiento número 21, de participar
en la charla de este coloquio. Carranza y Obregón, de la alianza a la ruptura. Resumiré que la alianza va de Hermosillo a Teoloyucan y después sobrevienen distanciamientos y acercamientos fluctuantes de la ruptura casi definitiva de la Convención de Aguascalientes en el otoño de 1914 a la mejor mancuerna bélica en 1915. Obregón como comandante táctico y Carranza como proveedor y estratega. Obregón como secretario de guerra, ya después del primer jefe, de marzo del 16 al 1 de mayo del 17, una relación tensa por la expedición punitiva y el villismo guerrillero que tiene que atender el secretario de guerra, cuando menos de constreñirlo. Y ya la ruptura que yo ubico en 1919, al inicio de la campaña presidencial de Obregón, el 1 de junio de ese año, en Nogales, Sonora, y de allí, pues, hasta el desenlace trágico de la muerte de Carranza en Tlaxcalaltongo. Creo que es pertinente una breve introducción por el entorno que se vivía con la Revolución Mexicana. Se habían roto las reglas del juego, no había un mecanismo sucesorio definido, planchado, vaya, para decirlo coloquialmente. El contexto estaba en constante cambio, el gobierno federal estaba muy debilitado, el ejército disuelto, los tres poderes vacantes o paralizados, sus facultades habían sido absorbidas por los gobiernos constitucionalistas de los estados. También la revolución no fue monolítica. Esto la torna más compleja, como a todas las revoluciones. Ninguna ha sido monolítica. Prácticamente ninguna entidad social es monolítica. La Revolución Mexicana tuvo distintos focos y distintos perfiles de líderes y seguidores de estos. El carrancismo era un maderismo escarmentado, como señaló Cumberland. Era la autocrítica del maderismo, en la cual, cito, el idealismo liberal antiguo dio paso a una realpolitik implacable, astuta y arbitraria. Fin de la cita de Alan Knight. El carrancismo se apartaba del maderismo, sobre todo en los medios, no en los fines. En los medios fue intransigente, no negoció con el antiguo régimen, levantó un ejército que combatió al federal hasta vencerlo, excluyó de manera implacable a sus adversarios y promovió sistemáticamente a sus seguidores. También viene a colación, creo, lo que Tina Skopol señala en su libro clásico acerca de la ventaja que tienen los constructores del Estado en las revoluciones. Es decir, aquellos revolucionarios que se dirigen, se orientan a la reconstrucción o construcción del Estado tienen una ventaja sobre el resto. Las diferencias en el origen. Son criollos del norte ambos. El norte fronterizo había sido periferia, frontera y corredor durante el periodo novohispano y durante el siglo XIX. Periferia, en tanto pues alejada del centro de la capital, frontera, todo este tiempo con una tierra de nadie y después con los Estados Unidos, y un corredor desde tiempos prehispánicos. El norte había sido un corredor, lo tengo mejor documentado para Sonora, pero también el noreste, Coahuila,
el centro norte, Chihuahua, lo que es hoy Chihuahua, fueron corredores para el movimiento de pueblos desde el periodo prehispánico. Las incursiones de los nómadas, toleradas o estimuladas desde los Estados Unidos, marcaron de manera importante a la generación de Carranza, quien es 21 años más mayor que Obregón. Obregón nació en el 80, Carranza el 69, si me salen bien las cuentas. Era un tema acuciante, un problema muy difícil y que generó una serie de respuestas por los vecinos del norte novohispano y luego el norte mexicano, que inventaban a ser creativos, y de lo cual voy a señalar algunas características un poco más adelante. La iglesia y el ejército en la posindependencia no tuvieron el papel importante que jugaron en el altiplano. La iglesia no fue ni la gran propietaria, ni la gran prestamista, ni la gran educadora en Sonora, como lo fue en el centro del país. También la presencia del clero era escasa y puede decirse que se desarrolló un cristianismo sin sacerdotes. Las redes de parentesco vinieron a ocupar, tanto en la política como en la economía, como en la sociedad, los papeles que cumplían de cierta manera la iglesia y el ejército en el centro del país. Las redes de parentesco se turnaban los cargos políticos, las juntas de vecinos era una práctica plebiscitaria frecuente, y en materia de defensa y autodefensa se hizo una tradición de ciudadanos armados para defenderse, sobre todo de los nómadas independientes que incursionaban en lo que ellos consideraban eran sus terrenos. También la ilegalidad bifronteriza estuvo muy extendida y fue perdurable. La ilegalidad, o sea, había prácticas ilegales que se toleraban de ambos lados de la frontera cuando ya los Estados Unidos, digamos, y sus autoridades fronterizas se posesionaron en los límites que actualmente conocemos. El sometimiento de los pueblos nativos se alcanzó recurriendo a una gama que va de la asimilación subordinada a la fuerza bruta. En la vida cotidiana, el poder de las prácticas era mayor que el de las normas escritas. Esto es parte de la cultura fronteriza de la que participan las generaciones tanto de Carranza como de Obregón. Las soluciones ad hoc, las soluciones o arreglos de facto y no de jure, la preferencia por los hechos consumados, son parte de esta cultura bifronteriza que perdura hasta el día de hoy. Sonora es un país de posesionarios de la tierra, no de propietarios, debido a que luego que se expulsa a la Compañía de Jesús en 1767, las propiedades de las misiones empiezan a disputarse entre los vecinos y los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y tardan
Y no se, en el caso de Sonora, no se legaliza, no se regulariza su propiedad hasta que vienen las compañías deslindadoras en el Porfiriato. En el caso de Sonora, no hay, excepto un episodio, el levantamiento de Velarde en el distrito de Moctezuma, no hay más que esa manifestación de rechazo a las compañías deslindadoras, a diferencia de Chihuahua, por ejemplo, donde hubo resistencia abierta y soterrada a las compañías deslindadoras, porque allí la titulación de los terrenos había sido, digamos, efectuada de acuerdo a las normas, en el caso de la Nueva Vizcaya, en el periodo novohispano, vamos con las normas de la época. Y entonces los descendientes de los colonos, por ejemplo, de los puestos presidiales como Namiquipa, tenían documentos con los cuales defenderse y defender sus tierras. Lo que no ocurrió en el caso de Sonora con las tierras de ningún presidio que hubo, que se situó por acá. Sonora son 9 distritos, es la división política interna canónica que dura todo el 19 y parte del 20, 9 distritos porque son 9 cuencas. Los distritos responden, cada distrito era una cuenca y la cuenca respondía a un río o a un tramo de un río que permitía comunicarse entre ellos y tener, vamos, en las mismas temporadas los mismos o parecidos cultivos y de esa forma enfrentar problemas semejantes, ya sea de sequía o de inundaciones o de buen clima y buenas aguas, como se diera en la estación. Esto condujo a una autosuficiencia alimentaria que favoreció la autonomía local. En el caso de Sonora, prácticamente cada cuenca tenía varios molinos harineros de harina de trigo, para procesar harina de trigo. Y eso también vino, digamos, a uniformar esa autosuficiencia alimentaria y también la dieta de la población. Retener el poder local en manos locales fue durante el 19 y el Porfiriato una divisa de estas redes de parentesco que encabezaban y transmitían las inquietudes políticas de la población del resto de los vecinos. En cuanto a la geografía, Sonora no tuvo comunicación directa con la capital hasta 1926. Coahuila sí, por el ferrocarril que conectaba Saltillo con Monterrey y Monterrey con la Ciudad de México. Saltillo estuvo rodeado de polos de desarrollo en el 19, en la segunda mitad, sobre todo en el Porfiriato, como Monterrey, Torreón, Tampico, mientras que Sonora no contaba con una metrópoli cercana hasta San Francisco, California, que para bien o para mal estaba muy lejos. De San Blas, Sinaloa a Teoloyucan, la alianza de Carranza y Obregón. En una de las fotos más sugestivas que hay en el carrusel es donde están Carranza y Obregón junto a una serie de cañones que habían sido ganados a los federales en las batallas de Santa Rosa y Santa María. Cuando llega Carranza a Sonora, después de su travesía muy pesada por la Sierra Madre, luego de haber sido derrotado varias veces en Coahuila, y encuentra a estos norteños victoriosos sobre el ejército huertista, pues no cabe duda, supongo, que le llamó la atención
Y de allí es que, llegando, nombra el 18 de septiembre de 1913, nombra a Álvaro Obregón en Hermosillo como jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste, con jurisdicción de mando operativo y territorial en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y territorio de la Baja California. Digamos, la jurisdicción, el ejercicio sobre esta jurisdicción territorial fue muy laxo. Prácticamente en Chihuahua lo ocupó Villa, la División del Norte, y así en otros lugares donde en realidad Obregón se volvió un mediador, un intermediario. Pero veamos un episodio que muestra lo bien que pudieron llevarse las gentes de Coahuila y de Sonora, Carranza y Obregón, en estos tiempos, en estas circunstancias. Ese 18 de septiembre, la población de Hermosillo tributó a Carranza una calurosa bienvenida que sorprendió a los propios organizadores. Fernando Galás, un cronista local que presenció el evento, en su relato entre elogioso y que se levantaron y que desde la estación del ferrocarril hasta el Palacio de Gobierno se tendieron 2 hileras de soldados con 2 cananas terciadas y una a la cintura, armas, pero todos sin excepción con buena ropa de trabajo. Aquí y allá, música de cuerda, músicas de viento y bandas de clarines y tambores estremecen el ambiente, mientras que en banquetas, bocacalles y azoteas de las casas, por donde pasará el jefe, se agita el entusiasmo. Una batería de cañones estremece y caldea el ámbito. Entre triquis, cohetes, música, aplausos y salvas, baja del tren don Venustiano Carranza. Lo acompaña a su derecha el general Jacinto B. Treviño, jefe de su Estado Mayor, y a su izquierda el general brigadier Álvaro Obregón. Hay infinidad de ¿ya? Pero hay uno ¿mande? Adolfo. Vaya un comentario a viva voz que sale de una mocosa que le dice a su madre: se fija en el señor que trae el saco remendado y los zapatos rotos mientras realiza el recorrido a Palacio. Sale don Venustiano al balcón principal y un coro de 300 voces en armonía con la banda del Estado dirigida por Rodolfo Campodónico entonan las estrofas del himno constitucionalista y emocionado el pueblo, fervoroso aplauso le tributa. La alta, robusta y bien conservada humanidad de don Venustiano hace su aparición. Su figura austera, grave, infunde respeto. Después de alisarse su tupida, larga y gris barba, habló al pueblo. Hablando mesuradamente, dio a conocer a retazos el plan de Guadalupe. Aseguró el triunfo de la causa constitucionalista y la intransigencia, energía y la impiedad que seguiría con los enemigos de la revolución. Culminó su mensaje con las siguientes ideas, con el siguiente párrafo. Las nuevas ideas sociales, cito, tendrán que imponerse en nuestras masas y son establecer la justicia, buscar la igualdad, la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la conciencia nacional,
La ceremonia concluyó con la canción napolitana O Sole Mio, que entonó la sonorense Elena Marín de Bauche Alcalde. Bueno, después de esa recepción feliz en Hermosillo, tenemos que reflexionar que la autoridad de Carranza era limitada, estaba en construcción, tenía que vencer las distancias que la geografía del país imponía. En ese sentido, cabe reparar en la odisea de Carranza para llegar a Hermosillo, haciendo la travesía a caballo con una pequeña comitiva, su estado mayor y una escolta de 150 hombres que salió a principios de agosto de Tepehuanes, Durango, a Parral, Chihuahua, y luego por caminos de herradura, subiendo y bajando el espinazo de la Sierra Madre, arribó al mineral de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en el corazón de la sierra, en la segunda quincena de agosto. Descansó allí unos días y retomó la travesía por el camino de Villa de Choix hasta llegar al pueblo de Chinobampo, municipio del Fuerte, donde hizo contacto con las autoridades de Sinaloa y Sonora. El 15 de septiembre pasó a la ciudad del Fuerte y posteriormente al pueblo de San Blas, donde tomó una corrida del Sudpacífico con dirección al campamento de Estación Cruz de Piedra, pasando por Navojoa. Así, Carranza, digamos, llegó a Hermosillo y vino esta recepción que fue muy calurosa y luego Carranza continuó viajando a Nogales, a Cananea y a Magdalena. En esta villa fue obsequiado con un baile que hizo época y semanas después él respondió con otro que también fue recordado por años. En el segundo baile, desde su arribo al atardecer, las doncellas casaderas del lugar colmaron de sus encantos a don Venustiano y al séquito de donde venía, cargado de viandas y bebidas. Al final del baile, al salir el sol el otro día, estos jóvenes se quedaron con la seguridad de haber conquistado cada uno a las 5 novias que Gustavo Garmendia presumía tener en Magdalena, según cuenta Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, quien describe a Carranza moviéndose como pez en el agua, acompañando a las damas al buffet o paseando del brazo de alguna por el salón, abarcando al conjunto con miradas de simpatía, como patriarca vigoroso que derrochaba, cito, plenitud vital. Carranza, por su parte, se queda tiempo en Hermosillo y dictaba decretos y atendía las tareas propiamente de gabinete. El decreto 22 declaró día de luto nacional 22 de febrero en memoria del sacrificio del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, cuyo, cito, primer aniversario se recordó en su fecha en Hermosillo con una velada luctuosa en el Teatro Noriega, en la que el poeta peruano José Santos Chocano declamó su poema Sinfonía Heroica. El primero anunció su salida a Chihuahua para mediados de marzo. Antes dio instrucciones al general Obregón para que terminara la organización del Cuerpo de Ejército del Noroeste, continuara las operaciones militares en Nayarit y Jalisco, con lo cual favoreció la preponderancia del grupo político de Obregón sobre el gobernador Maytorena. Carranza, para dirigirse a Chihuahua, hizo el recorrido a caballo partiendo de Agua Prieta el 19 de marzo de 1914, tomando por Colonia Morelos, Colonia Oaxaca, Cañón del Púlpito y Hacienda de Ojitos, escoltado por el 4º Batallón de Sonora, el que había organizado Álvaro Obregón como presidente municipal de Guatabampo para ir a combatir al orozquismo rebelde. Estaba formado por indios mayos y estaba al mando del mayor Francisco Manso, arribando el 28 de marzo a Ciudad Juárez y el 13 de abril a la ciudad de Chihuahua. Pues vaya resistencia física que tenía don Venustiano para haber andado a caballo desde Tepehuanes
hasta el fuerte y luego de Hermosillo a Agua Prieta y de allí a la ciudad de Chihuahua. Por otra parte, la campaña del Pacífico, que de acuerdo a las instrucciones de Carranza emprendió Obregón, fue una marcha lenta, segura y metódica, llevada por un ejército eficiente, ordenado y sujeto a una dirección central en vías de profesionalizarse, con un aparato militar y político convencional que sigue el molde burocrático, racional, legal y que constriñe las fuerzas centrífugas de la rebelión popular, como lo ha señalado Alan Knight. La toma de Culiacán, el sitio de Mazatlán, el cruce de la sierra en Nayarit, las batallas de Orenday y el Castillo en Jalisco, la ocupación de Guadalajara, el sitio de Manzanillo, son algunos de los hechos que abarca la campaña de los hechos armados que incluye la campaña del Pacífico. El diferendo entre Carranza y Villa hace crisis luego de la toma de Zacatecas por la División del Norte. Se convocan unas conferencias de generales del Cuerpo de Ejército del Noreste y la División del Norte del 4 al 8 de julio de 1914, la cual genera los acuerdos de Torreón, que en su cláusula octava, llamada por Vito Alessio Robles, la cláusula de oro, estipulaba, cito, octava, siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, las divisiones del norte y del noreste se comprometen solemnemente a procurar el bienestar de los obreros, a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario. La campaña del Pacífico termina siguiendo instrucciones de Carranza de apurarle a llegar a la Ciudad de México y Yuca se de Carranza Obregón firma por el Ejército Constitucionalista. El 15 de agosto entran Obregón y el cuerpo del Ejército del Noroeste a la Ciudad de México y el domingo 20 de agosto Carranza. Coahuila-Sonora será el eje constitucionalista. En otros estados, mientras más popular fuera la composición de su base social y descentralizada su conducción, más tensa sería la cuerda con el primer jefe y menor el control de éste. Ocurren pues divisiones al interior del carrancismo, intergeneracionales, alineadas como maderistas del 9-11 y constitucionalistas del 13-14. Además de la división que se venía gestando con el villismo y que aludí en un párrafo anterior. Luego de haber entrado Obregón a la Ciudad de México y haber acompañado al primer jefe en su entrada también triunfante a la Ciudad de México el 20 de agosto, sale Obregón hacia Chihuahua para tratar de resolver, de acercar a Obregón y Villa. Pero cito, las gestiones que Obregón hizo para resolver las desavenencias entre Villa y Carranza no tuvieron eco en el primer jefe, quien siempre sostuvo una posición inflexible frente a cualquier propuesta que no le fuese consultada. Así que, pues, Obregón sale con algunos miembros de su Estado Mayor, entre ellos Serrano, Carlos Robinson y otros, a Chihuahua, una escasa escolta,
quizás una docena de gentes, y en Chihuahua acuerdan Villa y Obregón venir a Nogales, Sonora, por la vía americana, y así tratar de convencer o limar las asperezas que había entre el gobernador Maytorena y Benjamín Gil y Plutarco Elías Calles. De tal forma que incluso el general Scott organiza un baile en Nogales, Arizona, y allí en Nogales, Arizona, es donde está la famosa foto donde están Obregón, Villa, y creo que está el general Scott y Pershing, creo que es allí, y no en Ciudad Juárez. O sea, fotos muy parecidas y yo me confundo. El 9 de septiembre, Obregón y Villa firman un memorándum dirigido a Carranza con 9 propuestas, donde la octava propone que no podrán ser electos presidente de la República ni para gobernadores de los estados quienes hayan desempeñado estos cargos con carácter de provisionales, bloqueando así la posibilidad de que Carranza pasara de primer jefe del ejército constitucionalista a presidente constitucional. El 13 de septiembre, Carranza respondió proponiendo que por la trascendencia de algunas de estas propuestas deberían estas discutirse y aprobarse por una asamblea nacional representativa del país. Para ello, Carranza propone la celebración de una junta en la capital a iniciarse el 1 de octubre. El mismo día 13, Obregón salió a Chihuahua a conversar con Villa. El 22 de septiembre del 14, Villa desconoció a Carranza como primer jefe. Obregón estuvo en riesgo de ser fusilado por Villa al menos en 2 ocasiones, estando pues en las manos de Villa en la ciudad de Chihuahua. Viene como una forma de tratar de remediar esta división entre los vencedores de Huerta, la Convención de Aguascalientes, que sesionó del 10 de octubre al 13 de noviembre del 14. Y allí ocurre un distanciamiento entre Obregón y Carranza que nunca se cerró. Obregón respaldó la propuesta de que cesaran en sus cargos Carranza y Villa e impulsa la candidatura del general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Esto establece una diferencia muy grande entre Obregón y Carranza. Y ya creo yo que nunca se vuelve a cerrar. Carranza se siente traicionado por Obregón. Sin embargo, los sucesos son antes en aquella época, en aquellos meses, y se aproximan los deslindes que van a culminar con las batallas del Bajío. Y en ese contexto, en esa coyuntura, Obregón se alinea, se pone a las órdenes de Carranza y se va de la Ciudad de México a Veracruz en el último tren que sale con fuerzas constitucionalistas de la Ciudad de México. Y allí establecen una relación de trabajo increíblemente eficiente, Carranza y Obregón. Carranza como proveedor de municiones, armas y combustible y como estratega sobresaliente, y Obregón como un comandante táctico exitoso. Y así tenemos, por ejemplo, que cuando ya terminan las batallas del Bajío, luego de la toma de Aguascalientes por el Ejército de Operaciones al mando de Obregón, hay un intercambio entre Obregón y Carranza acerca de qué hay que hacer para aniquilar, para someter del todo a los restos del villismo convencionismo.
y Carranza le remite a Obregón un plan muy bien concebido, muy bien pensado, bien explicado, y Obregón lo va a seguir, digamos, casi por completo. Entonces, ya estamos a fines del 15 y en el otoño del 15, y la relación entre Carranza y Obregón está funcionando bien, y los une pues el enemigo común, que es Villa. En marzo, a principios de marzo del 16, Villa ataca Columbus, Nuevo México, y Carranza designa secretario de guerra a Obregón para controlar, someter, constreñir al villismo guerrillero. Esta dirección de la campaña contra el villismo guerrillero, básicamente, territorialmente hablando, centrada en Chihuahua y Durango, es muy desgastante. Los villistas conocían el terreno, a la población, una parte de la población cooperaba con ellos, otra parte los rechazaba. Es una situación muy tirante de guerra civil. Yo encuentro allí en los documentos de Obregón como secretario de guerra la contrariedad que él tiene con los jefes militares que están in situ. Él está en México, y estos jefes militares que están en Chihuahua, sobre todo, y Coahuila, provienen de Coahuila, están ligados a Carranza y a los militares allegados a Carranza de años atrás, y no siguen las instrucciones del secretario de guerra Obregón, tan simples como una de ellas, que era: si una partida villista después de un tiroteo emprende la fuga, no la sigan, porque les van a tener puesta una emboscada. Y no obedecían la orden, y ocurría lo que Obregón decía: perseguían a esa partida y allí les tenían preparada una emboscada y les causaban muchas bajas, y lavan a la partida carrancista o ya constitucionalista del gobierno que lo seguía. Hasta otras más grandes acerca de la previsión de las guardias, de los rondines incluso que había que hacer allí estando Treviño, Jacinto B. Treviño, en Chihuahua. Un 15 y 16 de septiembre, Villa toma por sorpresa los palacios gubernamentales, tanto el del gobierno del estado de Chihuahua como el federal en la ciudad de Chihuahua, y otros edificios públicos como la cárcel, y los ocupa, y tardan pues medio día, un día en desalojarlo, en desalojar a los villistas, lo que es pues una gran vergüenza para Treviño, ¿no? Viene la expedición punitiva, y en esas circunstancias se realizan unas conferencias en Ciudad Juárez con los generales Scott y Funston. Carranza envía a Obregón. Linda Hall señala que ya estaban las relaciones entre Obregón y Carranza un tanto deterioradas, y que posiblemente Carranza lo haya enviado para que Obregón quedara como estigmatizado por su colaboración con los norteamericanos. Obregón, revisando los apuntes de los militares norteamericanos que participan en las conferencias, Obregón no tiene una actitud entreguista, simplemente transmite lo que Carranza
le había indicado. Carranza continuaba como presidente provisional de México, puesto que ya no estaba Huerta, pero todavía no era presidente constitucional. El caso es que los norteamericanos se niegan a dar una fecha de salida, aceptan salir de México, que salieran todas sus unidades militares, pero no dan una fecha porque piden a cambio que el gobierno mexicano asegure que no vuelvan a ocurrir incursiones de bandoleros, llaman, de villistas a Estados Unidos. Y por esos días habían ocurrido algunas, no en la escala de Columbus, pero sí en menor escala, y eso causaba impacto en la opinión pública norteamericana y en los políticos y autoridades norteamericanas locales de la frontera. El caso es que al no poner una fecha, Carranza le indica a Obregón: regrésese, culmine eso de la manera ceremoniosa posible y regrésese. Y así lo hace Obregón. Creo que fue un aprendizaje para Obregón, fue una lección importante. Esto nos remite a cómo eran Carranza y Obregón frente a las negociaciones. El objetivo de Carranza era imponer sus términos, no estaba dispuesto a negociar casi nada, mientras que Obregón era un conciliador nato de facciones en pugna, era un maestro de la mediación, dispuesto a considerar todo a largo plazo, en perspectiva, y hacer concesiones en lo inmediato a fin de alcanzar los objetivos paso a paso o parciales. Carranza consideraba esto como falta de principios. Carranza acertó en la Convención de Aguascalientes. No había posibilidad de transigir con los villistas y cualquier concesión hubiera sido vista como flaqueza. Carranza tomó como traición las maniobras de Obregón para impulsar a Eulalio Gutiérrez. En adelante, Carranza tomó a Obregón como un jefe militar capaz, pero como factor político lo marginó. Un ejemplo es el acercamiento con los líderes de la Casa del Obrero Mundial para sumarlos a la lucha contra Villa y los convencionistas. Los líderes fueron hasta Veracruz a hablar con Carranza, pero no pudieron llegar a un acuerdo porque Carranza exigía la adhesión total e incondicional a su liderazgo. Aunque finalmente Carranza aceptó integrarlos a las tropas constitucionalistas, las negociaciones estuvieron a punto de romperse y los líderes de la Casa del Obrero Mundial encontraron en Obregón a un interlocutor con mayor empatía. Esto lo ha señalado Linda Hall de manera muy persuasiva. El 1 de mayo del 17 toma posesión Carranza como presidente constitucional. En las fotos de la ceremonia, allí está cerca de Carranza con la banda presidencial, y Obregón, digamos, es su último día como secretario de guerra. Obregón en unas semanas más regresa a Sonora, sale de la estación Buenavista en el carro Siquiciba con su familia, y el presidente constitucional Carranza acude a despedirlo. Ahí está también en fotos. Al retirarse Obregón de la Secretaría de Guerra y llegar a Sonora después de una marcha triunfal a lo largo de la costa del Pacífico, donde lo saludan desde los telegrafistas de la base de telégrafos inalámbricos que estaba en La Paz, y se presentan con él cuando físicamente lo permite el recorrido, los subordinados que había tenido en las distintas campañas que había emprendido
en la revolución, desde militares de alto rango hasta soldados rasos. También se le presenta a mucha gente, y eso se va a repetir en la campaña presidencial, viudas y huérfanos de veteranos de la revolución, solicitándoles ayude a obtener la pensión que se había atrasado o que no llegaba, que se había atorado, etcétera. Entonces, Obregón tenía varios, digamos, lados o perfiles para que la gente se le acercara. ¿Qué pasa con los obregonistas en este ostracismo? Bueno, pues luego Benjamín Gil es cambiado, sale de ser jefe de operaciones militares en la Ciudad de México o en el Valle de México, y así muchos en el ejército, y pareciera que era algo acordado, o era algo acordado el hostigamiento a los obregonistas, o también era algo acordado el regreso de los obregonistas a Sonora, porque Román Yocupicio, Crisóforo Vázquez, indios mayos que habían acompañado a Obregón en toda la campaña del Pacífico y luego en las batallas del Bajío, también se regresan a Sonora, como si hubiera habido una consigna. Yo no la he encontrado. Creo que fue una lectura espontánea de ellos. Encontré la siguiente carta de una maestra, Emilia Rivas de Macías Gutiérrez, 17 de marzo de 1918, México, Distrito Federal, a General Álvaro Obregón, Nogales, Arizona. Muy estimado Álvaro, como lo presentí cuando fue Rosita, tu hermana, a despedirse, porque ya habías resuelto alejarte, me ha sucedido de la manera más injusta y solo por favorecer a una amiga de sus hijos y compañera de colegio, me quitaron el empleo de directora del asilo constitucionalista número 4, que hacía 2 años venía desempeñando, dejándome en la calle con mis 4 hijos y sin qué comer. Nunca había hecho don Venustiano mayor injusticia, pues tú bien sabes hasta dónde, a fuerza de trabajo y de sacrificios, había hecho subir esta institución, habiendo logrado que fuera el asilo número 4, el primero en orden, disciplina y economía, pero nada tomaron en consideración, pues era el único que faltaba de los establecimientos de beneficencia, en que la directora no era pariente de la señora Carranza o amiga de sus hijas, y por no serlo, yo ni les importó quitar a una madre el pan de sus hijas. Esta mujer, la abuela materna de Carlos Fuentes, se quedó pues sin empleo, porque, como le dice más abajo el director general de beneficencia, la pusieron en la calle porque era una recomendada del general Gil y del general Obregón. En 1919 viene la campaña política de Obregón por la presidencia. El rival es Carranza, el adversario electoral es Bonillas. Hay un manifiesto de Carranza a la Nación publicado en el Diario Oficial el 16 de enero del 19, que descalifica los movimientos políticos con miras a la sucesión del 1 de diciembre del 20. El 10 de abril del 19 ocurre el asesinato de Emiliano Zapata en una celada tramada por el coronel Jesús Guajardo a las órdenes del general Pablo González. Este combatía a los zapatistas en Morelos desde 1916, lo que hacía inaceptable a González para los agraristas dentro del constitucionalismo. El asesinato de Zapata ensució los nombres del general González y el del presidente Carranza. La campaña inició formalmente el 1 de junio del 19 en Nogales, Sonora, con el lanzamiento de un manifiesto a la nación por Álvaro Obregón. Realiza Obregón una gira siguiendo el itinerario de la campaña militar contra Huerta,
hasta extenderse por buena del país, lo que no se veía desde la campaña de Madero de 1909-1910. Obregón había formado una coalición nacional heterogénea, dentro de la cual fungía como mediador. Esta coalición de veteranos de las batallas del Bajío, de centros laborales, de núcleos campesinos, contribuyeron al triunfo de Obregón al hacerle el vacío a la coalición que apoyaba a Carranza y a su candidato Bonillas. En 1920 van subiendo, digamos, la temperatura política, para decirlo coloquialmente, y ocurre la ruptura, y ahí están la manera como se busca implicar a Obregón en las maniobras del general Roberto Cejudo, y tiene Obregón que huir el 13 de abril de la Ciudad de México vestido de garrotero a Chilpancingo vía Cuernavaca. Los generales Rómulo Figueroa en Iguala y Fortunato Maicot en el túnel lo reciben y le acompañan a Chilpancingo, a donde arriban el 16 de abril. Obregón prepara un levantamiento distinto al de Agua Prieta, de acuerdo a Pedro Castro. Las autoridades de Guerrero desconocieron a Carranza el 20 de abril y Obregón lanzó el manifiesto de Chilpancingo el 30, plegándose al movimiento de Agua Prieta. Aquí es donde insisto yo en quienes quieren ver el triángulo sonorense como una máquina política pues más propia como de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se ve una desconexión. O sea, el plan de Agua Prieta se lanza cuando Obregón está en la ratonera, como él dice, cuando se está jugando la vida aquí en la Ciudad de México y tiene que huir disfrazado de garrotero. Mientras que de la Huerta y Calles están con toda la seguridad al mando de las Fuerzas Armadas en Sonora y junto a la frontera. El plan de Agua Prieta y la iniciativa y el nombre son de Sonora, pero la coalición es nacional. Aparece la coalición que había construido Obregón. Su jefe natural es Obregón. El trasfondo real era la disputa por la sucesión presidencial. Y es aquí donde ocurre la fuga de la Ciudad de México hacia Veracruz por parte de Carranza y sus colaboradores más allegados. A mí me queda que quizás de haber controlado todas las variables, Obregón pudo haber hecho lo que hicieron él y sus gentes con Adolfo de la Huerta, dejar que llegara al exilio. No tuvo que tener ese fin Venustiano Carranza. Tlaxcalaltongo es una sombra. Se puede hablar, o hablo yo, de la sombra de Tlaxcalaltongo, porque fallecido Obregón, muerto el general Obregón, se publica en Buenos Aires en una revista laborista un texto de Obregón después de su muerte, aparece después de su muerte, y allí Obregón insiste en deslindarse de la muerte de Carranza en Tlaxcalaltongo. Y digamos, eso es una señal con la que quiero cerrar esta exposición para dar lugar a las preguntas y respuestas. Gracias, muchas gracias. Estoy ya conectando otra vez. Gracias a ti, doctor Nacho Almada. De verdad, extraordinaria conferencia. Yo les había dicho a los amigos y amigas de la academia que iban a oír a un erudito en cuanto a la historia de la Revolución Mexicana y Sonora, no nada más Obregón.
y creo que quedó muy claro que Ignacio Almada lo es. Yo tengo algunas preguntas y observaciones, Nacho, pero voy a dar paso primero a que nuestros amigos y amigas seguramente te hagan algunos comentarios, algunas preguntas. Entonces, si quieres empezar a contestar lo que te pregunten los amigos y amigas de la academia, y luego al final yo tomaría la palabra para un par de cosas que me han dejado de verdad muy interesado. Muchas gracias, Javier. Sí, cómo no. Adelante. ¿Cómo es esto? ¿Cuál sigue? Estimado doctor Almada, tiene ya usted las preguntas ahí en su WhatsApp y algunos comentarios, y recuerden a todos los que nos están viendo que pueden realizar justo en la transmisión de Facebook en vivo pues sus preguntas y comentarios a la conferencia del doctor Almada. ¿Y no tendrías un teléfono, un celular al lado con tu WhatsApp, Nacho? Ya tengo varias aquí de Cristina Espitia, muy buen cierre del ciclo, muchas gracias. Dice que ha quedado claro las diferentes ideologías de los jefes revolucionarios y su cotejo con Carranza. Josefina MacGregor Gárate, un saludo afectuoso, y fotografías que acompañaron la exposición. Raquel Díaz, ¿por qué piensa que para Carranza pesó más lo que consideró una traición de Obregón en Aguascalientes que todo el apoyo militar y político que éste le dio al constitucionalismo? ¿Qué autor recomienda para conocer la participación de Obregón en la Revolución? Bueno, todavía es materia de discusión este diferendo, este desencuentro de Obregón y Carranza en Aguascalientes. Sí, debió haber sido muy duro para Carranza enterarse que Obregón promovía la candidatura de Eulalio Gutiérrez, y que además había firmado a principios de septiembre una carta dirigida a él donde, no podía continuar como presidente constitucional, no podía, luego de haber sido presidente provisional o primer jefe. Yo creo que todavía falta estudiarlo más, pero lo más interesante es que los une a hacer frente a la división del norte en las batallas del Bajío. Se unen y trabajan a la limón de una manera, yo diría, ideal, cada quien haciendo lo suyo. Y ahí está la correspondencia que en momentos es áspera y muy directa. Hay momentos en que Obregón prácticamente, se despide de Carranza porque van a quedar sitiados esa noche del primer combate de Celaya, etc. Y a la vez Carranza pues tiene sus reservas de él y guarda algunas de estas cartas que ya luego Barragán sacará después en su libro de la historia de la Revolución Constitucionalista. ¿Qué autor recomienda? Bueno, la biografía en español que tenemos completa de Obregón es la de Pedro Castro, publicada por Ediciones Cera. Está disponible, todavía hay ejemplares circulando. Hay otras biografías en inglés, la de Buchenau es completa también, no ha sido traducida, lamentablemente. Y tenemos la de Linda Hall y la de Álvaro Matute, que ambas cierran 1920 con el plan de Agua Prieta.
yo he seguido a Linda Hall, sobre todo en su siguiente libro sobre el manejo que hace Obregón de las negociaciones para que van a desembocar en las conferencias de Bucareli para poder llegar con los acreedores de la deuda externa pública de México, las compañías petroleras, el gobierno norteamericano, y realmente es muy buen trabajo porque ella fue la primera que tuvo acceso a los documentos personales de quienes intervienen por la banca, por las petroleras y por el Departamento de Estado. Y ahí revisa esas anotaciones informales, personales de estas gentes. Y prácticamente todos concluyen que en esas negociaciones gana el gobierno de México, porque no cambia la Constitución, que era lo que exigían las petroleras, el cambio a la fracción cuarta del artículo 27, porque se empieza a pagar la deuda externa, porque al obtener el reconocimiento, la frontera será más segura y podrá haber un comercio tanto de importación como de exportación, como lo pedían más de 20 gobernadores de estados de la Unión Americana, lo pedían en los últimos meses de 1922. Entonces, ella, Linda Hall, estudia esos documentos que estaban regados en diversas bibliotecas de universidades norteamericanas a título de donaciones personales. Ella tiene acceso y ve estos ángulos que resultaron que nos dan una percepción, vamos, diferente a ese fantasma urbano, ¿cómo es? A esa leyenda urbana de que hubo un tratado secreto o un anexo secreto a los tratados de Bucareli, de que se prohibía la industrialización de México. Nada de eso es cierto. Los tratados realmente que se firman son las convenciones acerca de las reparaciones que había que hacer a los que habían sido perjudicados por la revolución, y esas pasaron por el Senado de ambos países, y en estas búsquedas que hizo Linda Hall, obviamente, pues no encontró nada de esto. Luis Hernández, así como Zapata y Villa tenían un plan agrario, aunque nunca buscaban llegar a la presidencia, el de Obregón, ¿cuál era? Era el fomento de la pequeña propiedad. Tanto Obregón como Calles lo que tienen en mente es favorecer la creación y multiplicación de la pequeña propiedad en el país. Culturalmente hablando, el ejido era ajeno a la cultura si no de todo el norte, al menos del noroeste de México. Los ejidos eran los terrenos comunes, o mejor dicho, los terrenos del casco urbano, de la localidad, del pueblo, los ejidos del pueblo, y hasta todos los 20, lo que va a estar en la legislación incluso vigente en estos años es el fomento a la pequeña propiedad. Arnaldo Córdoba lo señala muy claro en el ensayo que publique en Así fue la Revolución Mexicana, que con mayor brevedad, mayor concisión, una muy buena combinación de interpretación y evidencias, sin el vuelo teórico denso que tiene la ideología de la Revolución Mexicana, ahí explica cómo Obregón y Calles lo que tienen en mente, y en ese sentido va la creación, por ejemplo, de entidades como una oficina de aguas,
una oficina para fomentar los caminos vecinales y rurales y demás. Todas esas pequeñas oficinas que al paso de las décadas van a ir aumentando hasta volverse secretarías de gobierno, de Estado, quiero decir, como recursos hidráulicos, por ejemplo, así empezaron, pero lo que estaba en mente era favorecer a la pequeña propiedad, era lo que naturalmente traían. Ahora, también conciliaron con el ejido y con colonias militares, que van a ser luego, en el periodo del presidente Cárdenas, prácticamente desaparecidas las colonias militares, que prosperan sobre todo en el estado de San José. Gianni Reyes, pienso que las diferencias de Carranza con Obregón vienen también de un cierto tipo de envidia por parte de Carranza por su habilidad como militar, y puede ser que Carranza se sintiera en el momento de la sucesión muy preocupado de que Obregón se deshiciera de él. Bueno, es como un comentario. Bueno, sí. La historia contrafactual se ha dado mucho en el medio anglosajón. Hay libros hasta muy interesantes que ahora se han vuelto series de películas. ¿Qué hubiera pasado si los nazis conquistan o invaden Inglaterra con éxito, ¿no? En la época de Churchill, ¿no? Si derrotan a Churchill. Pero lo hacen de una manera, digamos, como muy razonada, como estadísticamente muy sólida. ¿Qué hubiera pasado en la economía, en la sociedad, etcétera? Y así, para bien o para mal, hay ahora series de películas contrafactuales. Aquí en México, pues no. ¿Qué hubiera pasado de que si Obregón, si Carranza sobrevive al cambio de poderes? Pues yo creo que a lo mejor lo hubiera mandado embajador a donde hubiera pedido Carranza, a Madrid o a Buenos Aires o no creo que a Washington, pero que lo hubiera pedido Carranza, ¿no? Pero a Londres quizás, vamos, ahí está el ejemplo de la Huerta. De la Huerta no tuvo que morir, no lo persiguieron a muerte, a otros sí. La rebelión de la huertista cumplió esta función de purga, que en otras revoluciones, otras coyunturas han tenido esa función muy sangrienta y cruel. Buenas tardes. Andrea González, una felicitación. ¿Cuál fue el objetivo de Obregón? Bueno, pues está muy amplia la pregunta. El objetivo de Obregón, pues, por un lado, como pueden ver en el carrusel, esas dos fotos de Obregón junto a un enorme tractor y a un tractor, digamos, más común en cuanto a tamaño. Era un agricultor nato. Él era un agricultor. Desde el terrenito al que luego de que se le inunda con su primera cosecha, le pone la quinta chilla que queda al noroeste de Guatabampo. Ya es propiedad de la familia Bondaca. Allí, allí empieza a sembrar. Era su vocación, creo yo. Luego se va al Nainari y también siembra. Y yo creo que, como otros jefes militares, incluso de la antigüedad, era un agricultor acostumbrado a luchar con la naturaleza. Es lo que te podría decir. Por otra parte, cuando uno conoce lo que queda del Nainari, de la casa grande, pues es una casa, ¿cuál grande? Es una casa marcada por la austeridad y la eficiencia. Ahí no hay desperdicio de nada. Son unos portales y cuartos
de una planta a la que luego el general Obregón le agrega, antes de venirse a México, le alcanzó a agregarle una pieza arriba como su oficina, su estudio, y ya luego sus descendientes la terminaron de construir. Pero si uno recorre esa casa, realmente no encuentra lujos. Es una casa totalmente funcional para vivir en el campo, para trabajar en el campo. Eso es muy interesante. Eliom, ¿cuáles fueron los objetivos de Obregón? Pues igual, la reelección sí fue un error. Creo yo que fue un error muy grande. Esto ha sido ya apuntado de mucho tiempo atrás, desde hace décadas. Creo que ya la edad, pues vamos, todas las experiencias tenidas, pues no fueron 8,000 kilómetros en campaña, fueron más. Yo saqué la cuenta y cuando menos quizás andan en el doble o un poquito menos. Eso maltrataba a la gente. Creo que fue un error muy grande del general Obregón, la búsqueda de la reelección. Gerardo Hernández, ¿quién más? Eso nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque esa región está disputada entre distintos istmos. Ahí hay una influencia que ya tenía como 15 años de Peláez y los operadores de Peláez. Herrero había trabajado para Peláez, que era un oportunista que se había hecho fuerte allí, aprovechando los vacíos de autoridad que hubo, que se había hecho fuerte en Tampico y había estado sirviendo a las compañías petroleras norteamericanas e inglesas. También hay otros militares a quienes respetamos mucho, que están por allí, pero no tienen que estar enterados de lo que está pasando en esa sierra. Yo participé en un programa de la Facultad de Medicina de la UNAM con el gobierno de Tlaxcala y recorrí varios pueblos de este rumbo, de la región más bien de Apizaco, donde Apizaco viene a ser la ciudad mercado, el punto más principal, ¿no? Pero ahí está Santana Chautempan y otros, en fin, que por donde pasó estas gentes con Carranza en su último viaje. Es un terreno difícil. Un bosque, pues ahí tocó en los 70s, pues muy cerrado, a lo mejor se había recuperado, qué sé yo, pero ¿quién manda a matar a Carranza? Pues habría que ver cuál fue la cadena de mando. Yo no lo sé. Creo que va a ser muy difícil y como en esos casos va a quedar una mancha de sospecha que va a alcanzar a agentes que sí tuvieron y agentes que no tuvieron que ver con la muerte de Carranza. La pregunta típica de los detectives caseros, bueno, ¿a quién la muerte de Carranza? Pues es igual, bueno, ¿a quién benefició la muerte de Obregón? Y no te lleva muy lejos. En fin, creo que es un interrogante que continúa abierto. ¿Obregón es consciente de que hay un plan para encontrarlo y asesinarlo? ¿Obregón es consciente de que está en peligro la vida de Carranza y le manda un telegrama creo que a Jacinto B. Treviño, donde le dice que se dirija? Jacinto B. Treviño a esos momentos ya no colaboraba con Carranza, a pesar de haber sido su jefe del Estado Mayor por varios años, incluso como gobernador
de Coahuila. Pero como una gente muy allegada a él, supongo, Obregón le pone un telegrama a Treviño y le dice, búsquelo, localícelo y dele todas las garantías. Es lo que la documentación trae. CCPC. Menoscabo de la gran acción revolucionaria que logró Obregón, ¿qué hay de que el general licenciado Aarón Sáenz Garza es de que lograba las conciliaciones siendo parte del ejército de Obregón, según Pedro Salmerón? Bueno, gracias, excelente conferencia, muchas gracias, Ceci. A ver, bueno, el doctor Salmerón hizo una biografía del general Aarón Sáenz. Él me facilitó un ejemplar, en fin, lo conservo. Él conoce el personaje. Lo que yo noto es que Aarón Sáenz interviene en la redacción de 8,000 kilómetros en campaña. Yo creo que es la persona, después de los dictados de Obregón, yo creo que era el que, vamos, decimos coloquialmente, el lápiz allí, aunque sea para corregir erratas o lo que fuera, fechas, etcétera. Pero yo no comparto esta impresión de que Aarón Sáenz desde esa época fuera el que lograba las conciliaciones. En este caso, por ejemplo, con Villa, porque en ese caso se lo hubiera llevado Obregón, es en donde va a peligrar Obregón. Al que se lleva es a Serrano en los dos viajes, y Serrano es el que habla con Villa, y ya no me acuerdo, segunda ocasión en que Villa en el segundo viaje ha decidido mandar fusilar y que traigan a un pelotón para que fusilen a Obregón, etcétera. Es Serrano el que convence a Villa de no hacerlo. Entonces, el que tiene ahí dotes persuasivos. Gracias, muchas gracias. Javier. No, yo no escucho. Doctor García Diego, le da la palabra al doctor Almada. ¿Ya estoy? Ahora sí. Bueno, doctor Almada, muy agradecidos. ¿Estamos ya al aire, Yasmín? Sí, continuamos al aire nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, doctor. Muchísimas gracias, Ignacio. Me encantó la conferencia, me encantaron las respuestas. Y yo quiero hacer algunos comentarios, no todos son para contestar. Pero bueno, lo primero es una pregunta que le hicieron al doctor Almada, bibliográfica, que qué recomendaba para conocer a Obregón, qué libro recomendaba. Pues yo el que recomiendo es el libro del propio doctor Almada, que está en camino, ya debe publicarse pronto, me imagino, Nacho, no sé cómo va la situación editorial, pero yo creo que será el libro más importante del asunto. También te felicito, Nacho, por tu breve referencia a eso que llaman las conferencias de Bucareli, que realmente han generado una leyenda urbana, que de verdad es triste ver cómo a muchos mexicanos les gusta la idea de hacer una historia de fango. Yo no estoy de acuerdo en la historia de bronce, pero tampoco estoy de acuerdo en la historia de fango, de presentar al país como una caterva de corruptos y de buenos para nada. Realmente en eso que llamamos las conferencias de Bucareli, que en realidad son los agreements, como tú dijiste, los acuerdos de Bucareli, pues México salió bastante bien. Me encantó tu referencia al envejecimiento de Obregón ya para su reelección. Encuentro que el envejecimiento comenzó desde la pérdida del brazo. Tú que eres médico, a lo mejor también lo has detectado, cómo va envejeciéndose. Claro, la presidencia lo envejeció, y lo envejeció también la responsabilidad que tuvo entre 25 y 28. Era el caudillo.
pero seguramente la mutilación del brazo le costó. Y luego, preguntas ya más concretas que tienen que ver con la muerte de Carranza. Bueno, antes de eso, el rompimiento en Aguascalientes, en la conversación de Aguascalientes, es que para Carranza fue realmente desilusionante, no tanto la actitud de Álvaro Obregón, la actitud de Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez era hechura, era un lugarteniente de Carranza. Él y su hermano Luis, por cierto, Luis Gutiérrez se mantuvo leal a Carranza todavía por varios años. Carranza nunca pudo entender cómo Eulalio, a quien veía para abajo, o sea, lo consideraba pues uno de, ni siquiera de sus colaboradores de primer rango, podía asumir o podía suponer sí tener un puesto equivalente al de Venustiano Carranza. Entonces eso fue muy grave. Y refiriéndonos a la parte final, cuando dices que a Obregón lo pusieron en la ratonera con el plan de Agua Prieta y que tuvo que salir huyendo, entonces mi pregunta sería, Nacho, ¿tú no concedes la posibilidad de que sí haya estado vinculado con, no, yo no diría vinculado, perdón, pero que dejó pasar estos acuerdos entre los rebeldes anticarrancistas, por ejemplo, Roberto Sejudo y varios más, porque una vez que llegan al poder los sonorenses de La Huerta y Obregón, entraron en negociación con todos estos rebeldes, a todos los amnistiaron, aunque claro, ya tenían el poder del país, ya podían hacerlo. Segundo, cuando dices que la ratonera en que se había quedado Obregón, que tuvo que salir huyendo, él sale huyendo de la Ciudad de México el 13 de abril, ¿verdad? Sí. Y el plan de Agua Prieta es hasta el día 23. Pero tienes toda la razón, lo que la ratonera comenzó el día 10 de abril, cuando sacaron los tres poderes de Sonora un documento en donde rompían con el gobierno federal, es un poco el con el gobierno de Carranza, y luego días después vino el plan, pero la ratonera a la que se refiere Obregón es este desconocimiento de los tres poderes de Sonora, pues que lo dejó a él en una situación muy endeble porque estaba en Ciudad de México. Y por último, estoy totalmente de acuerdo, dos cosas. Sí hay un salvoconducto, yo creo que Obregón quería que Carranza se fuera. Hay un ofrecimiento de salvoconducto, de hecho hay varias versiones del salvoconducto, efectivamente a través de Jacinto Treviño, y esto me lleva a la observación final. ¿Quién es el responsable de la muerte de Carranza? No tengo la menor duda, lo he estado investigando hace mucho tiempo, ahora estoy redactando sobre ello. Fue Rodolfo Herrero, con una... Es de esos personajes horrendos que hay en todos los movimientos sociales. Realmente Rodolfo Herrero no tenía mayores vínculos o ningunos vínculos con Obregón, ni con Pablo González, tal vez algo con Francisco de P. Mariel, ¿sí? En tanto vecinos, un odio a Luis Cabrera y a toda la familia Cabrera tremendo, y esta actitud de los rebeldes, como bien señalaste, pelaecistas, gente fea, tenía resentimientos con Carranza por los tratados de Teoloyucan que había quedado desempleado, en fin, yo no tengo la menor duda, no era la estrategia de Obregón, tampoco era la de Pablo González, tampoco era la de Jacinto Treviño, ellos querían un salvoconducto para el primer jefe, pero en aquella noche, en Tlaxcalantongo, una noche shakespeariana, apareció este siniestro Rodolfo Herrero. Esa sería mi intervención. Agradecerte otra vez la conferencia, Nacho. Por cierto, ¿sigo al aire o ya no? Doctor, seguimos al aire en nuestra transmisión. Bueno, entonces ya nada más concluyo. No sé si al presentar al doctor Almada dije que era miembro corresponsal de la academia. No, es miembro de número de los 10 historiadores que hay a lo largo de todo el país que son de número. Así que, perdón si lo dije mal, Nacho, pero con todo el agradecimiento de la gente que te escuchó y de la academia institucionalmente y el mío en particular.
aquí terminé. Y me voy a volver a enmudecer. Muy bien, pues damos las gracias a todos nuestros queridos espectadores que estuvieron pendientes de la transmisión. Gracias por haber seguido todo Pero nuestro Yasmín, ciclo. No sé si Yasmín, no sé. Vamos a ver. Yo nomás tendría una duda para Javier, que es el primer punto que dijo, no lo escuché porque se fue el audio. El primer punto, de todo lo demás, pues estoy de acuerdo y agradezco a la vez los comentarios. El comentario inicial que hice fue que respecto a las recomendaciones bibliográficas, pues yo sí estoy de acuerdo con todos los libros que recomendaste, pero prefiero esperar al tuyo, que ya debe salir pronto, la biografía de Obregón que estás preparando. Gracias. Eso fue lo que dije. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Almada, por estar con nosotros en nuestro cierre de este ciclo de conferencias, Carranza y los otros líderes de la revolución. Así que, pues gracias por habernos seguido. Les recordamos que estén pendientes a nuestra programación en nuestra página de Facebook, en nuestra página oficial de la Academia Mexicana de la Historia. Pues nos encontramos en una transmisión más próximamente. Agradecerle a la doctora Magreor, que también participó, si es que nos sigue escuchando, y a los amigos y amigas de la academia que nos hayan acompañado en la conferencia de hoy, y si lo hicieron en todo el ciclo, pues con mayor razón. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós, Nacho. Yasmín, muchísimas gracias, y a todo el equipo que hizo posible esta transmisión.